a todos, estamos otra vez en el ciclo de charlas de Inside Bubble. Hoy tenemos a este gran hombre que está por aquí, Gilliam Sons. En este último día tenemos a este artistazo, músico, productor, DJ, beatboxer, El mismo. artistazo, buah, como la copa de un pino, y uno de los mejores instrumentistas que he visto tocando. Es decir, que para mí es un honor, de verdad. No, no, sí, sí. Y el Le más voy a vago. decir, y le voy a decir, este hombre y yo nos conocimos estudiando y era mi envidia, era mi envidia Bueno, sana. Pero me ha hecho muchísima ilusión porque siempre he tenido ganas de hacer algo contigo, fuera como fuera, hacer algo contigo y me ha hecho una tremendísima ilusión que participaras. Aparte que considero que tienes un estilo y un gusto impresionante. Y me ha hecho mucha ilusión, mucha, mucha. Y por eso, además, que estés aquí en representación de lo que vamos a hablar hoy. Él es uno de los artistas que colaboran en este nuevo disco que se llama Sound Bubble Remixes, en el cual 7 artistas, 7 productores remixan y remezclan un tema del primer disco, poniéndole pues todo su arte en electrónica y aportándole. Los dos somos flautistas. ¿Cómo recibiste el encargo de producir un track de flautas? Porque a veces, no sé, a veces el mismo instrumento le vemos que ya conocemos bien, pues nos hace ver muchísimas cosas que otros de otro instrumento quizás no ven. para empezar, la propuesta, viniendo de parte tuya, ya me mola. O sea, el hecho de que haya un punto de confianza, eso ya me mola y me da un punto de confianza. Bueno, de todos los halagos, pues me da un punto de flexibilidad para hacer lo que me dé la gana. No, pero ya me lo dijiste tú, que podía un poco tocar lo que quisiera. Y eso, pues a mí me motiva bastante. También me ha tocado en un momento de la vida en el que estaba muy parado por el tema de la pandemia y digo, mira, voy a aprovechar este tiempo para crear algo y todo lo que me venga lo voy a coger con ganas y a darle a la creatividad. Eh, sí que yo me he movido en terrenos muy urbanos, a mi música muy urbana, pero sí que tengo un background académico que no me lo quito de encima y eso me va a perseguir toda la vida y lo voy a disfrutar toda la vida también, todo se ha dicho. Y el hecho de haber recibido clases de música clásica con la flauta travesera desde prácticamente toda mi infancia, unos juegan a fútbol, yo tocaba la flauta travesera, el hecho de trabajar con alguien que habla el mismo lenguaje que yo, pues es otro punto más a favor para poder crear esto. También sé que también sabía un poco el trabajo que estabas haciendo tú con las músicas, con las texturas, bueno, me enseñaste las músicas antes de decidir nada. Y la verdad es que me he sentido identificado mucho con ese punto de laboratorio, de investigación, de que sí que es flauta, sí que es acústico, pero hay un trabajo científico, por decirlo así, un trabajo tecnológico, por decirlo de esa manera. Y ese es otro lenguaje con el que me siento identificado. Y, y viendo las texturas y viendo ese sonido aeroso con el que me he relacionado toda la vida, lo conozco bien, sé que las dinámicas, sé lo que puede, eh, eh, el mensaje que puede dar según qué texturas, según qué dinámicas y matices, pues entonces eso me inspira un poco también a un terreno musical urbano que yo recientemente estoy desarrollando y que he ido escuchando estos últimos años, que es el tema del down tempo, del chill out, no bien chill out, pero sí un poco las referencias tipo Bonobo, Mm. todo ese sonido electrónico, pero que tiene mucho ambiente, muy banda sonora. Entonces, darme ese punto de flexibilidad, pues a mí fue como, me meto de pleno y ya veremos qué pasa. Y la verdad es que nada más oír el, el, el background de flautas que habéis creado, es que ya me venía, ya sabía lo que iba a sonar. Yo casi prácticamente ya sabía qué es lo que iba a sonar. No tuve que hacer muchas pruebas, no tuve que hacer a la hora de coger el teclado, no tuve que probar inventos, ritmo, no, sino que más o menos ya se me hizo la idea en la cabeza y empecé clac, 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 a crear.
Gilliam y yo estudiábamos juntos en una orquesta que, entre otras cosas, tuvimos el mismo profesor durante un tiempo, Joan Baireda. Un saludo desde aquí, el gran Maestro, maestro. maestro, maestrazo. Maestro, maestro. Es más, Joan Baireda hizo una parte de producción de algunos temas de mi primer disco, porque es una eminencia para mí, es una persona bellísima, un intelecto de la flauta brutal y un pedagogo genial. Y con él estudiamos, Guillermo y yo estábamos en una orquesta de flautas y entre otras cosas también teníamos conceptos de música contemporánea, técnicas de flauta contemporánea, efectos especiales, que de hecho yo lo he comentado en las otras charlas. Este proyecto de Sam Babal, aparte del trabajo de texturas, es un trabajo de efectos, de los efectos contemporáneos de la flauta, los efectos acústicos, que de hecho empecé a escribir un libro, aunque no he terminado nunca, pero sí que están incorporados en todo esto y tú bien los conoces, los sonidos eólicos, los turnarounds, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que en mi caso lo he derivado a A otro otra, pero nivel. es igual. Pero era iba muy bien porque eres Sí, un sí, maestro en el beatbox y es más o menos lo mismo. sí, Controlen sí, la ahí lengua empezó en la todo cavidad también. vocal. No soy Matthias Ziegler, por ejemplo, que es un flautista de contemporáneo brutal, un control de las técnicas contemporáneas brutal, pero sí que intenté conjugar pues lo que eran las técnicas contemporáneas con lo que yo quería, que era el sonido de texturas, el sound bubble, conseguir este. Y de todo esto que yo quería preguntarte, a nivel flautístico, ¿has encontrado algún aspecto así más novedoso? Ya te digo, lo que me sorprendió es ¿cómo te diría? El tipo de textura. El tipo de textura que se crea. O sea, yo creo que no he hecho ese trabajo de laboratorio, ese trabajo de investigación, que en tu caso sí lo has hecho. Y puedo, o sea, yo como flautista sé cómo suena. Oyendo tu disco, me suena a otra cosa. Me suena otra flauta. Es como si hubieran inventado otra flauta, por decirlo así. No sé por qué, no sé si hay filtro, no sé, eso queda un poco en la incógnita. Pero no va a sonar. Si alguien piensa que es un disco de flauta, de la típica, de la clásica o del típico sonido, pues no va a encontrar eso. Va a ser otra historia. Entenderlo, también hay que un poco meterse en el mundo ese. Quizás estamos acostumbrados a oír melodías, a oír una historia con la flauta, que hay historia, yo oigo historias, pero no la que popularmente se puede entender. Exacto. Entonces, para mí, veo una flauta producida, bien producida, producida con un buen lenguaje, con un lenguaje interesante. Y eso, a mí, a nivel creativo, yo es que, por ejemplo, como he trabajado mucho con el tema de beats, de hip hop y todo eso, he trabajado con el tema de los samples. He probado samples de todo tipo. Y, y es difícil, y ya es guay lo que haces porque, por ejemplo, no hay beats, ¿no? No. En el disco no hay beats, no hay rellenos de otras cosas. Bueno, hay una guitarra por ahí suelta, ¿no? Por ahí también Sí, hay. sí, el disco se compone con flauta y guitarra, pero nada más, nada más. Claro, a mí, a la hora de hacer algo sobre eso, me permite un abanico de cosas grande, porque no hay otras capas que hagan contraste con la flauta o con la mezcla de flautas. Y es guay como un nuevo tejido para crear algo diferente. La grabación original, una de las cosas que vamos repitiendo es que es una grabación en directo, una improvisación en directo, grabada a una sola toma, sin límite de tiempo, pero no hay nada de electrónica, no hay nada puesto después en estudio, que es lo que se hace normalmente en estudio, en los discos, quiero decir. Entonces, claro, este disco se basa en una flauta, una guitarra y cada uno con unos pedales de efectos, pues para darle el color que se va buscando en cada track.
otro día hablábamos en la otra charla con el técnico de sonido, que sí, nos ha permitido dar unos colores, pero sabemos todos que los pedales de efectos, pues depende de cómo van entrando muchas interferencias, y más cuando lo que hacíamos era montar capas para hacer un todo. Entonces, ¿esto te ha condicionado la calidad de la muestra, de que es un directo? Y claro, sabemos que los discos grabados en directo no es lo mismo que grabado por pistas. ¿Eso te ha condicionado en el momento de producir, o cómo lo has aprovechado, si has podido? Me ha condicionado, pero no diría la palabra calidad. O sea, la calidad es la que es no, o sea, o sea, no hay más ni menos calidad, es el lenguaje, ya está. Y seguramente has hecho lo que querías hacer. Lo que tienes en mente creo que lo has conseguido hacer. Yo creo que va por ahí los tiros. Una vez has conseguido lo que querías, me ha condicionado a la hora del lenguaje. O sea, estoy usando tu resultado. No estoy usando una pista, unas pistas limpias de estudio. Ya las has pasado por filtros. Y eso sí que me condiciona, por ejemplo, en el espacio, una reverb. Para mí no me inspira igual una reverb enorme en una catedral a un baño. Claro. Entonces, eso ya me da un lugar, un espacio, a un sitio, a meterme en la película, lo que decía antes. Si yo oigo es que en el caso del tema que he trabajado, hay una reverb muy concreta que ya me traslada a un sitio. Mi cabeza seguía por imágenes en general. Cuando oigo música ya me voy a un sitio. O me voy de paseo por la noche en un Cadillac, o a veces me voy al Pirineo o una puesta de sol. Y a mí eso pues me traslada a un río. No, en mi caso me traslada a un bosque de fantasía, por decirlo así. Bosque de fantasía. Muy bien. Y entonces, también con lo que yo he recibido parecido a ese ambiente, enseguida lo he relacionado con el tipo de batería, el tipo de bajos, el tipo de teclados que voy a usar. Pero porque ya tengo otro input de otro lenguaje en otro lado. Entonces, como, ¿qué Claro, cojo de aquí? exacto. Porque es lo que iba a decirte. Otra de las cosas que comentábamos el primer día de charla con el instrumentista, con el guitarra, es que una de las cosas que yo estipulaba, es decir, era sin jerarquía de melodía, ritmo, armonía. La típica premisa, el triángulo divino de la música, ¿no? Ritmo, armonía, melodía. Y todas se vinculan de un modo u otro y se mezclan, ¿no? Y aquí la idea era hacer desaparecer todo eso, que es lo que tú decías, no hay beats al principio, ¿no? Y en el disco que tú has preparado, que has colaborado, la idea era ir a buscar todo eso. Todo lo que le falta, que lo pongan, ¿no? Uh -huh. Y esto ¿cómo te ha influido en la producción o en la preproducción, ¿no? El hecho de, tengo unas capas, que uno artista me dijo, pero esto ya son samplers. Sí, Y sí. yo, bueno, pues va a ser que no. Bueno, Búscalos. se puede llevar a otro nivel esto también. ¿Cómo te influye el que te pasan una música sin ritmo, armonía, melodía? En tu caso, como que, lo que yo recibo del tema original es que oigo un tono, percibo un tono, no sé si de casualidad o no, eso ya no sé la intención tuya, pero yo oigo un tono global, pero sí que hay notas por ahí que es como, uy, ay, esto está fuera, pero no como algo malo, sino como detecto que esto está fuera de lo que es mi cabeza, el tono que he creado en mi cabeza. Eh, Pero no me suena feo, o sea, no es como, oh, esta nota, no, es como son personajillos que aparecen por ahí, ¿sabes lo que decir? Es como, estoy aquí, es como esas notas disonantes o esas fuera del tono que ya me he creado, le dan carácter, le dan más personalidad. Y, y a mí, si yo podría haber hecho un poco de, no, quiero que esa nota sea del acorde este,
No, quiero que si suena disonante es porque seguramente está metiendo una, yo qué sé, o sea, como intentando rearmonizar cada nota fuera del tono. Wow. Y entonces yo dije, no, esto no va por ahí porque además se pierde un poco. Yo cuando lo produje no quería perder la esencia de lo que hiciste tú. No quería que fuera una cosa totalmente fuera. O sea, no, el rollo bajarle el volumen a casi 0 dBs a tu track y yo poner el beat que me dé la gana. No, yo quería un poco mantener la esencia. Quiero que la gente vea que eso es un remix. Quiero que la gente vea que esto viene de eso, no que un poco mantener la relación. Es como si ese tema que es mío lo pones, es el último track, un bis remezclado de eso, del disco entero. Es un poco el concepto que hacen muchos Sí. discos, muchos álbumes, que meten un remix al final del single. Pero se va, pero no se va de todo. O sea, sigue siendo una producción de Ran Roger con toda su textura y con todo. Y yo no quería quitar eso, porque podría incluso haber metido filtros a tu track, pero me negué. O sea, no quería que la gente detectara que era una cosa tuya también. Eso era una de las premisas que decía, ¿no? Cuando os paseaba los tracks, pedía tres cosas, creo que pedía como tres cosas, ¿no? Decía que se oiga un poquillo la capa, que se entienda que es de dónde viene y a dónde va. Uh -huh, La otra era prohibido que sea reggaetón. uh Eso -huh. sí que lo dije, lo siento. Y que no hubiera nada cantado, porque era Ya, un disco instrumental. Pero ahí te marcaste un buen solo. ahí hice trampa. Ahí me la coló. No, a ver, él se refiere a que, claro, a ver, me presenta un proyecto de flauta y me dice a mí que produzca esto y digo, ¿cómo no voy a meter una flauta yo también? A ver, pero el rollo para un poco que se vea también un poco el codo con codo, ¿no? Sí, Eh, la colaboración entre gente del mismo gremio. sí, sí. Y como sabía que la flauta no iba a destrozar el tema, sino que eres una cosa, es otra capa más. Entonces le añadí en un cacho de la producción un solo millo, Solomillo. un solo de flauta tocado por mí y bueno, para darle un poco de mi personalidad. Sería un poco de aportar mi personalidad en tu personalidad. Ha quedado precioso. Oye, quería preguntarte, ¿qué es con lo que más has gozado en la producción de este track? Lo que más he gozado es el resultado. O sea, ver cómo iba haciendo cada elemento, cada cosa que metía, me estaba gustando. De manera, o sea, no, ya te digo yo, no sé si os gustará luego. Esto es muy subjetivo. Seguro, A mí me gusta. seguro que A, sí. a mí lo que hice me gustó y en el proceso lo disfruté. Ya os digo que venía del momento también de la pandemia y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y un poco ese bloqueo mental y esto me dio un aire nuevo también. Entonces, ya el tema es bastante, es como haber salido de esta cueva, ¿sabes? Ya suena a eso. Es como te traslada el cuerpo a esa película. Y entonces yo lo disfruté ya por sí, por la textura, y cada elemento que metía era como, hostia, es que esto es muy... O sea, el sonido este sintetizado con esto tan acústico, que está todo el rato presente, que está bien, porque al final se trata de una buena materia prima, ¿no? Cuando las cosas empiezan con una buena materia prima, poniendo los arreglos o los detalles justos o necesarios eh, y tratarlo con mimo, yo creo que Sí, sí, se sí, o nota. sea, quizás si lo que me hubieras dado, si me hubieras dicho, mira, te doy un tema te doy este tema, te guste o no te guste. Entonces yo tengo que crear algo sobre algo que no me gusta de primeras, ya el proceso quizás es como, wow, pero es que esto me limita, esto va. No, lo cual es que él me dejó escoger un tema y de los que ya quedaban, porque ya me habían escogido otros, que es buena señal, que ya me Sí. habían cogido dos que me gustaban. Entonces, pude elegir y el que más me inspiró y enseguida que me puse, yo fluyó bastante, la verdad. Se lo enseñé a mi mujer y ella, oh, no, mola, mola. Y yo, eso ya, tener Sí, sí. alguien que también te está diciendo
que las cosas suenan, pues eso reconforta. Estáis escuchando, lo he puesto ahí de fondo, pero camina muy bien. Se nota, como os decía, que tienes mucho tacto, mucho gusto. Yo siempre he dicho que tienes mucho estilo y mucho flow, y eso se nota un montón. Dentro tuyo, del método de trabajo tuyo, en el momento de la producción, ¿qué es lo que te costó más o tuviste que esforzarte más? Como lo disfruté, incluso los errores al final eran retos para mí es jugar. Entonces, cuando juegas te equivocas y lo retomas otra vez y pruebas y sigues disfrutando y ves que las cosas van saliendo. Lo que más me costó en este juego no es lo que menos disfruté, es lo que más me costó. Pero al final se trata de eso. Lo que más me costó fue el solo de flauta. Eso a nivel de ejecución, más por la ejecución, porque bueno, igualmente no es ningún secreto que a veces los solos que se graban en los álbumes o los discos son recortes uno del otro y empalmes. Muchos están escritos y se leen, o sea que... Pero bueno, en este caso hice varias tomas de solo y hice como 4 solos. Y haciendo los 4 solos iba intuyendo hacia dónde quería ir, lo que molaba, lo que no molaba. Y entonces intenté hacer un puzzle con las ideas que me salieron en los 4 solos. Y a la hora de tocarlo, un poco con la ansia de tenerlo bien rápido, no describir. Públicamente reconozco que no soy bueno escribiendo partituras, no tengo buen hábito escribiendo partituras. Es un error porque luego pasa lo que pasa. Si podéis desarrollar el arte de hacer partituras, hacedlo. Y si no, pues esforzaos mucho más. Coged el camino largo, como yo. Entonces, cogí las ideas y empecé a coger la primera parte, segunda parte, tercera parte. Entonces, iba intentando sacármela toda del tirón, pero era imposible. Entonces, nada, los 10 primeros segundos los grababa y luego empalmaba la siguiente grabación en otra pista, hasta que sonara chachi. Pero bueno, al fin, era un poco el trabajo de producción. Era más un solo producido que no un solo espontáneo. Bueno, pero de eso se trataba, ¿no? También, es decir, la idea era hacer un remix y acabaste haciendo el remix más solo. Entonces, bueno, al final yo ya te dije carta blanca, es que tienes billete abierto No, está bien. infinitamente, obviamente. Al contrario, de hecho fue más duro para mí todo esto, ¿no? De, hostia, ¿cómo saldrá y qué saldrá? Porque es la ansia y después cuando te dicen, no, es que le he puesto una flauta y dices, madre mía, porque, bueno, tocas como tocas de bien, ¿sabes? Y dices, madre mía, yo que he Gracias. evitado los solos y este tío me va a dar un repasón aquí. No, además, el solo que me meto es
es más de Sí, expresividad, es de expresión, sí, sí, es como una melodía sí. sin patrón, es una melodía sin patrón, es algo que te está diciendo algo, no es ningún virtuosismo, ninguna cosa así, No, es más de groove, es más que va manteniendo el groove y lo va creciendo. Es dentro de la simplicidad de darle el punto de no te voy a cambiar, pero sí que, ¿sabes? quise mantener también eso, ¿no? Si me ponía a tocar de arriba abajo la flauta, pues no tenía sentido. Entonces es un detalle más. Un detalle más. Oye, y Sí. para ir acabando, valoración personal entre el inicio del proyecto y la sensación del resultado. Lo relaciono un poco con la última, la darrera pregunta que has hecho. Eh, eh, es que me costó también el tema del sonido. Yo, por ejemplo, es una asignatura que tengo pendiente, el tema de eh, la ingeniería del sonido. Es una cuestión de horas, dedicarle horas, de aprender, de saber manejar plugins, de saber manejar, de mucha matemática, bueno, de conocimiento. Y esa parte la tengo un poco abandonada. Eh, y claro, en mi cabeza a lo mejor sonaban las cosas de otra manera y cuando lo pones en auriculares o en altavoces no suena eh, con el caleo que yo me imaginaba en la cabeza. Y entonces un poco en ese sentido, pues las limitaciones, bueno, de tener a alguien más que te eche una mano con el tema del sonido, bueno, todo tiene un precio. El proceso creativo me gusta, la parte de creación musical me gusta, pero quizás si hubiera tenido los recursos o el conocimiento necesario, quizás la sonoridad de la canción la hubiera cambiado. Bueno, no cambiado, lo hubiera hecho como yo la tenía en mi cabeza. Y bueno, ahora supongo que cuando escuche los otros temas, los otros remixes, yo creo que se notarán algunas cosas también. También es una autoexigencia, es una cosa es muy de friki musical también, hola, es de estar comparándote con el sonido de otros dentro de un mismo recopilatorio. Es como cuando vas a un festival de directos que actúan 4 grupos y empiezan las comparaciones. Mira, esto es como la han petado ahora voy yo. Es un poco esa sensación, pero es una cosa personal. O sea, luego, cuando me pongo en la piel del consumidor, casi que me da igual todo eso. Entonces, bueno, a nivel autoexigente, pues eso, me hubiera molado un sonido, bueno, más apropiado para el tipo de lenguaje musical. Hombre, te ha servido quizá para probar, para aprender alguna cosilla, ¿no? Porque al Mm, final, como tú decías, la ingeniería técnica de sonido, yo siempre he dicho es que es como una carrera aparte. Bueno, como instrumento, quiero decir, es tu especialización, cada uno se coge una especialización. Yo cogí más la del instrumentista, luego productor y es otra historia. Pero bueno, supongo que con este remix o con la producción que has aportado, supongo que también te ha dado como bueno, pues un campo de aprendizaje, un campo de total. experimentación. Te abre un campo nuevo, me motiva, pero a la vez me frustra, porque veo que para cualquier cosita te puedes pasar 3 horas. Y eso a mí me frustra bastante. En cambio, por ejemplo, un solo de flauta, ves que me cuesta, pero sé que lo voy a conseguir. Sé que al final, mediante las herramientas que tengo y la intuición, lo voy a lograr. Pero el tema del sonido perfecto de un bombo con un bajo y que también resalte la otra capa, eso ya me pierdo, tío. Eso se lo dejo a otro. Bueno, menos modestia. Ha quedado un temazo. Y nada, es uno de los 7 temas que va a salir en el nuevo disco saldrá a finales de primavera, si todo va bien. Con muchas ganas de que escuchéis este artistazo que tenemos por aquí. Una vez más, Kilian, muchísimas gracias por compartir tu A ti, tiempo, hombre. tu A ti. saber y sobre todo tu arte, tío, que es de lo más grande que hay. Muy bonito, muy bonito. Ha sido un placer enorme estar contigo y un placer con todos vosotros porque esta es la última charla del ciclo de Insight. Y nada, nos veremos pronto porque vamos a publicar segundo disco, Soundbubble Remixes, y dentro de unos mesitos el siguiente.
el siguiente, la continuación, volumen 2 de Sound Bubble. Gracias a todos. Muchas gracias.